¿Qué tal, hermanos y hermanas? Les saluda un servidor, el pastor Alejo Aguilar. Me da mucho gusto compartir con ustedes este tiempo, este espacio, y también, por supuesto, mando un saludo muy especial a los miembros de las iglesias de Tangerine, Leesburg, Doral y Filadelfia. Gracias a Dios porque Él tiene miembros fieles, hijos e hijas fieles en estos lugares allá en Florida. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude a seguir creciendo en la gracia, en el conocimiento de la palabra de Dios. Y recuerden que todos estamos caminando hacia el reino de los cielos. Un agradecimiento, por supuesto, también al pastor Yacante y al pastor Zabulón, quienes tuvieron a bien abrir este espacio para poder comunicarme con ustedes. Dios bendiga nuestros momentos de estudio y que la honra y gloria siempre sea para Él. Comencemos, hermanos. ¿Qué viene a su mente cuando ven este símbolo? ¿Qué viene a su mente cuando ven este símbolo? ¿Están ubicando ahí en su mente ya? Guerra, soldados, gente cruel, gente muy mala, que le hizo mucho daño a muchos otros. Sí, eso tiene que ver sobre todo, usted lo está recordando bien, tiene que ver o nos remonta a la Segunda Guerra Mundial. Especialmente este símbolo no se inventó en esa época, ya existía de alguna forma desde hacía muchos años, pero los alemanes, los nazis, como que lo hicieron famoso, por lo menos de esta parte del planeta. Este símbolo, podemos notar que en él se encuentran dos letras S. ¿Las están viendo? Una S así, como inclinada hacia la izquierda, y la otra S está aquí. Esta está inclinada hacia la derecha. Y las dos superpuestas, las dos una encima de la otra, hacen esa doble S, una especie de doble S. La misma letra, pero puesta dos veces. Esa sigla, o esta sigla de SS, en alemán tenía un significado también. La traducción al español de lo que para ellos significaba la SS la encontramos aquí abajo. Escuadrones de protección. Para ellos, la SS, en cuanto a ponerle el significado de una palabra, este significado era escuadrones de protección. Levante la mano todo aquel que se hubiera sentido protegido. Si usted hubiera sido judío en la Segunda Guerra Mundial y le dijeran, ahí vienen los de la SS, los de la protección, las escuadras o escuadrones de protección ahí vienen, ahí saben, ya en la esquina, y usted era judío en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad que se hubiera sentido bien protegido? Súper protegido. No, pues si vienen ellos, adelante, que vengan, me van a proteger, así se llaman, escuadrones de protección. Queridos hermanos, esta tarde vamos a estudiar un tema que tiene que ver con la letra S puesta dos veces. La SS, pero no la de un pueblo que fue incitado por un líder descabellado, un líder que tuvo ideas seguramente, muchas de ellas insinuadas o instigadas por el mismo enemigo, Hitler, ¿verdad? No vamos a hablar de esos escuadrones de protección que más bien se convirtieron en escuadrones de destrucción, de muerte, de crueldad. Esta tarde vamos a hablar de la S del santuario y de la S de salvación. Tocaremos, aunque sea por encima, un poco, durante un breve tiempo, algo acerca de la S de santuario y algo acerca de la salvación. Son dos cuestiones sumamente entrelazadas, sumamente relacionadas. Vamos a ver entonces esta tarde tres cosas en el contexto del santuario y en la enseñanza de la salvación. Vamos a avanzar con esas tres cosas. Vamos entonces a comenzar con un breve repaso que para ustedes es como repetir la tabla del 1, ¿verdad? ¿Quién se acuerda de la tabla del 1? Levante su brazo, lo estoy viendo ahí. Si no, para que la repita de una vez. ¿Quién no se sabe la tabla del 1? ¿Verdad? Pero es bueno estar seguros de que nos acordamos de la tabla del 1, por más facilita que sea, o la del 2 o la del 3. Bueno, a manera de ilustración, esto es como apenas la tabla del 1 o la tabla del 2. Ustedes saben de memoria esto, pero, repito, no tiene nada de malo repasarlo. La entrada al santuario que se construyó en el desierto, ¿verdad? Hubiera sido algo parecido a esto. Y cuando ya se entraba a la parte del atrio, el patio de esta edificación portátil en el desierto, el primer mueble que encontrábamos, pues era obviamente el altar de los
sacrificios. El siguiente mueble, la fuente de bronce. La fuente de bronce. Estos dos muebles estaban, digamos que a la intemperie, dentro de lo que era el atrio de ese santuario. Y ya cuando entramos a la parte, digamos, que tenía, que era un espacio cerrado, que tenía su techo y sus paredes a manera de cortinas, tela, bueno, allí lo que vamos a encontrar, y también lo recuerdas seguramente, pues a mano derecha, si hubiéramos entrado, ¿verdad? A mano derecha encontraríamos la mesa de los panes de la proposición. Y acá, a la izquierda, el candelabro, cuya luz jamás debía apagarse, ¿recuerdas? Jamás debía apagarse esta luz de las 7 velas o de las 7 mechas que estaban allí encendidas en este candelabro. Bueno, en este caso, el mueble que seguía antes de cruzar al lugar santísimo, porque esto era el lugar santo, pues era el altar del incienso. Otro altar, aquí no se sacrificaba ningún animalito, aquí se ofrecía incienso. Y pasando esta cortina o este velo, encontrábamos el lugar santísimo, que solamente entraba, ¿quién? ¿Recuerdas? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y allí había un mueble solamente. Muy importante, por supuesto, pero uno solo. El arca del pacto, el arca de la alianza. Muy bien, allí estaba ese mueble. Lugar santo, lugar santísimo. No vamos esta tarde a recordar qué significaba paso a paso cada uno de los muebles, pero sí vamos a recordar que el hecho de que sepamos dónde estaban estos muebles y cuál era la función básica de esos muebles es importante para entender algo más acerca del tema de la salvación. Así que vamos avanzando. Después de este repaso, vamos con la primera cosa entonces que queremos ver esta tarde en cuanto a la salvación y el santuario. Al santuario y la salvación. En primer lugar, hermanos, les propongo que mediante el santuario, Dios nos enseña que la salvación es como una historia. Si usted recuerda este concepto, esta idea, y no solamente la recuerda, sino que además le cuenta a otros esta historia, le aseguro que la gente va a entender no solo a grandes rasgos el plan de la salvación, sino que le va a quedar clara la idea de qué es lo que se espera que hagamos cuando sabemos esta historia. Porque seguro que usted sabe muchas historias. Hablemos de historias de la Biblia, seguro que no sabemos muchas historias de la Biblia. Pero otra cosa es que estemos haciendo todos las cosas buenas que se mencionan en esas historias de la Biblia. Pero cuando leemos esta historia de la que vamos a platicar ahorita, se espera no solo que entendamos mejor la historia, sino que también podamos saber qué nos corresponde hacer de acuerdo a lo que aprendimos en esa historia. Así que repito, mediante el santuario, Dios nos enseña que la salvación es como una historia. ¿Por qué decimos eso? Pues porque el apóstol Pablo lo dice en Hebreos 9:9. ¿Qué dice Hebreos 9:9? Allí está el texto. Lo cual es símbolo, hablando del santuario y del ritual que se hacía en el santuario, dice el apóstol Pablo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, y continúa el versículo, pero ahorita rescato la palabra o resalto la palabra símbolo. ¿Saben? Les cuento un secreto. El apóstol Pablo no escribió la palabra símbolo. En su idioma él escribió la palabra parábola. Parábola. ¿Y qué es una parábola, hermanos? En términos bíblicos. Pues una historia, ¿cierto? Es una historia. ¿Cuál es su historia favorita? Puede escribir ahí en el chat, ahí en el Facebook, puede anotar cuál es la parábola que más le gusta. A ver si alguien nos puede anotar ahí en el chat por lo menos el nombre de 5 parábolas que recuerde. Y mientras alguien está anotando ahí, porque siempre hay gente muy participativa, si tú prefieres solamente pensarlo, bueno, ¿recuerdas, por ejemplo, la parábola del sembrador? Es una parábola. Te pregunto, a todos les pregunto, cuando Jesús contaba estas historias que llamamos, conocemos como parábolas, porque esa es la palabra original en el idioma del Nuevo Testamento, ¿estas historias simplemente se contaban para entretener a la gente? No, claro que no. Estas historias tenían una intención didáctica. Tenían que enseñarnos algo, nos invitaban a aprender algo y otra vez a poner en práctica eso que aprendimos o eso que enseñaba en este caso Jesucristo. La parábola, ¿cuál otra?
de los 10 talentos, la parábola de, así llamado, el hijo pródigo. Esos títulos no se los puso Cristo, ¿verdad? Sabemos eso. Pero son títulos que para nosotros nos ayudan a ubicar el tema principal o el personaje principal de cierta o cual historia, ¿no? El sembrador, el trigo y la cizaña, la parábola del buen samaritano. Son títulos que les hemos dado para ubicar de qué trata, a grandes rasgos, esa parábola. Pero ¿por qué dice Pablo que el santuario, que a través del santuario, Dios nos enseñó la salvación como una historia? Aquí les va la explicación de eso. Aquí les va el ejemplo. ¿A qué me refiero? Miren, si viéramos así a través de un dron, ¿verdad? Subiéramos un dron encima del santuario y este no tuviera techo, más o menos podríamos imaginarnos algo como esto, ¿verdad? Jesucristo, quien es Dios, ocupaba también el trono y ocupa el trono del universo, ¿verdad? Pero un día Él dejó su trono. Es una historia, así empieza la historia. Cristo Jesús decidió dejar su trono, era necesario a la luz de su amor y de su sabiduría dejar su trono, porque Él quería venir a ayudar a esta humanidad que cayó en pecado. Así que lo que Él hizo fue poner un velo que había entre el lugar santo y el lugar santísimo, un velo. Él veló su divinidad. Sigan la flecha, vamos de izquierda a derecha. Y cuando Él vela su divinidad, eso representa que Él nace en esta tierra y empieza a vivir poniendo en práctica los muebles del santuario, específicamente del lugar santo. ¿Cómo que poniendo en práctica? ¿Sí? Porque el altar del incienso representaría la oración, porque la mesa de los panes representaría la palabra de Dios, con lo cual se alimentaba y se alimentó espiritualmente, y el candelabro, pues la dirección de quién? Del Espíritu Santo. Isaías, la lección que estamos estudiando, va a hablar y enfatizar mucho la función del Espíritu Santo sobre Cristo, sobre el Mesías, sobre ese siervo. Muy bien. Entonces, Cristo Jesús usó estos tres muebles en el símbolo para empezar a vivir la vida cristiana, la vida que lo llevara a cumplir el propósito de salvarnos y a enseñarnos también cómo es que debiéramos nosotros vivir, que necesitamos mucho más que Él, depender del Espíritu Santo, alimentarnos de la palabra y la oración también. No es el único significado. Yo sé que ustedes podrían ahorita estar pensando, pues a mí me han dicho que también el pan representa otra cosa o que el candelabro representa más cosas, sí, pero ahorita estamos contando solamente la historia. ¿Está bien? En esta historia Jesucristo vela su divinidad, se hace humano y empieza a depender del Espíritu Santo a través de la oración, comer de la palabra y ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue llevado por el mismo Espíritu incluso al desierto? Y luego cuando es bautizado, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Y luego en Lucas 4 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Bueno, todo eso está ahí ejemplificado de alguna forma en esta parte de la vida de Jesucristo. Pero la historia no termina allí. La salvación es como una historia, pero la historia continúa. Porque en un momento determinado, en términos de años, en términos de edad, Jesucristo a los 30 años fue bautizado por su mismo primo, Juan el Bautista. Así que él llegó a la fuente. Pero la historia no termina allí. Dice que él entonces siguió avanzando y llegó, le llevó 3 años y medio. Aquí, por supuesto, no está especificado en años, está especificado simplemente en movimiento. En 3 años y medio le tocó llegar a qué parte? A este cuadro rojo, rojo de sangre, rojo de fuego, el altar del o de los sacrificios, la cruz del Calvario en términos de Cristo. Y allí en el monte Calvario, allí Él se sacrificó por ti y por mí. ¿No es esa la historia que nos cuenta la Biblia? Pero tampoco termina allí la historia. La historia nos dice que entonces Él resucita y ahora se convierte literalmente, literalmente, en el camino para llevarnos a Cristo Jesús. Perdón, para llevarnos a Dios, para llevarnos a Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O, según San Juan 10, Él también es una especie de puerta. Al fin de cuentas, Él ahora, una vez que resucita, espera que nosotros continuemos la historia. Él ya hizo la primera mitad de la historia. ¿Cuál es la segunda parte de la historia?
la historia que comienza ahora de derecha a izquierda. ¿Listo? ¿Lista? Aquí va la siguiente parte. Nosotros nos encontramos con Cristo en algún día de nuestra vida, o hacemos un compromiso con Él algún día de nuestra vida, porque pudimos haber nacido conociendo del Evangelio, es decir, nuestra familia ya nos educó tal vez en el Evangelio desde que tenemos uso de razón, pero de todos modos tuvimos que tomar una decisión de aceptar a Cristo como nuestro Salvador, y entonces eso sucede aquí. Cuando entendemos el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros, decidimos individualmente aceptar ese sacrificio, y entonces vamos al paso de ¿qué? De bautismo. Por ejemplo, platícale esto, de alguna forma busca el momento y la manera más adecuada para platicarle esto con las personas que estás estudiando y de repente te dicen, no, es que yo iba a aceptar a Jesús y eso está bien, no me invites a bautizarme porque no estoy listo, no es necesario, yo ya me bauticé. Bueno, explícale. Yo me bauticé cuando era un bebé, me bautizaron mis papás. Explícale que tiene que ser la historia como está contada por Jesús, no la historia que nos han contado los seres humanos por más buenas intenciones que tengan. Del sacrificio, aceptarlo, viene entonces el bautismo. ¿Y ahí acaba la historia? Claro que no. Esa historia continúa porque ahora nosotros también empezamos a depender del Espíritu Santo. Empieza la obra de la santificación, comiendo del pan de vida, siguiendo la guía del Espíritu Santo y manteniéndonos en constante oración. Para que un día, hermanos, por fin se ha quitado el velo y le veamos a Dios tal cual Él es, tal cual es. O como diría también Apocalipsis 3, he aquí, o más bien, 3:20 diría, el que venza o el que venciere, haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Llegaremos aquí, hermanos, se quitará el velo y llegaremos acá. ¿Verdad que esto es una historia? Además de una excelente, hermosa historia, no una historieta, una historia, porque esto tiene que ver con vidas transformadas, vidas, seres humanos de carne y hueso, incluido Jesucristo, que tomó esa forma también o esa naturaleza, para en verdad y auténticamente decirnos, es posible que esto pase. Yo ya lo pasé y te puedo capacitar para que tú también hagas el camino. En sentido contrario, pero al final de cuentas el camino. El santuario me enseña, Dios me enseña a través del santuario, que la salvación es como una ¿qué? Como una historia, hermanos. No es complicado el tema del santuario si lo vemos de esta forma. Claro, hay más detalles, hay cosas en las que podemos profundizar más, pero en esencia, esto lo puede entender cualquiera y hasta los niños. Debieran entenderlo hasta los niños. ¿Por qué? Porque es una historia. El Evangelio ni es complicado, ni espera a Dios que sea algo que nos cueste trabajo comprender. Tiene que ver con aprendernos la historia, pero sobre todo con ser parte de la historia, hacer lo que nos corresponde en esta historia. Jesucristo está haciendo y ha hecho su parte en esta historia. Vayamos a la segunda cosa, hermanos. Mediante el santuario, estamos hablando de la S de santuario y la S de ¿qué? De salvación. Bueno, mediante el santuario, Dios me enseña que la salvación es como una relación. Mediante el santuario, la salvación, Dios me enseña que la salvación es como una relación. Sí, hermanos, porque las relaciones, para que sean buenas, para que sean significativas, tiene que ser algo constante, algo constante. Si no hay constancia en esa relación, obviamente esa relación no tendrá futuro, no será una relación sólida, no será una relación estrecha. Dios quiere relacionarse con nosotros. Recuerden que la palabra religión incluso significa volver a unir, volver a relacionarnos con ese Dios que lamentablemente por el pecado muchas veces más bien nos distanciamos en lugar de unirnos a Él. ¿Pero qué tiene que ver con el santuario con eso? Mira esta ilustración. Lo que está aquí ilustrado es la distribución, o ilustrada, es la distribución del campamento de los israelitas en el desierto. No vamos a detenernos de por qué estos tres estaban aquí arriba y no acá abajo, o por qué Gersón estaba a la izquierda y no a la derecha. Solamente recordemos que Dios les dio instrucciones específicas sobre esto en el libro de Números. Les dijo, mira, se van a ordenar de esta forma, pero dentro de esa descripción o esas instrucciones, se les mencionó que
aunque estuvieran aquí todas las tiendas de campaña de ellos, porque recuerden que estaban en el desierto, cada quien con su carpa, ¿verdad? Aquí también los sacerdotes o los levitas. En el centro tenía que quedar otra tienda de campaña, pero la tienda de campaña más grande y la más importante, porque esa tienda, esa carpa, era la de Dios. ¿Se acuerdan de Éxodo 25:8? Hagan un santuario y habitaré en medio de ustedes. Bueno, entonces esta parte, este rectángulo que tiene cierto color, representaría el santuario, el cual estaba rodeado por todas las tribus y también por los levitas, los trabajadores que directamente servían a Dios en el santuario. Todo el campamento giraba, vamos a poner ese término, alrededor del santuario. Vamos a poner este ejemplo. Si un niño salía de su carpa y este niño era de la tribu de Gad, claro, eran muchas carpas, porque eran casi 2 millones de personas acampando ahí en el desierto. Pero en términos prácticos, en términos de la ilustración, si un niño de la tribu de Gad salía y veía de frente, ¿qué es lo que veía? Repito, obviando de que podía haber carpas que le pudieran estorbar un poquito la vista, pero suponiendo que podía rebasar su vista las carpas que estaban antes de la de él, ¿qué es lo que veía al frente? El santuario. Si un niño de la tribu de Isaacar salía por acá de su carpa, además estaba en primera fila, su carpa le quedó más cerca aquí a esta familia de Isaacar, vamos a suponer que hubiera sido la de la primera hilera. ¿Qué es lo primero que veía el niño cuando salía de su carpa en las mañanas? El santuario. Bueno, pero si salía un anciano o una anciana de la tribu de Dan, ellos sí veían otra cosa, ¿cierto? No, veían también el santuario. Esta distribución tenía que ver con decirle al pueblo, toda tu vida gira alrededor de esto, y mientras estemos acampando así, en esta forma, en este orden, recuerda que el centro es el santuario, es decir, la capa de Dios. Tienes que estar volteando a Dios todos los días. Ah, bueno, pero eso pasaba en las mañanas, pero si salían a mediodía, el santuario ya no estaba. Por supuesto que allí estaba. Y salían en la noche, allí estaba. Y salían en la madrugada, allí estaba. La relación entre las carpas y la gran carpa, el santuario de Dios allí en el desierto, la relación tenía que ser así de constante, así de real y así de gráfica. Así de gráfica. Cuando avanzaban, pues obviamente no había santuario porque lo desarmaban y lo llevaban cargando los muebles, todo eso, pero al frente iba el arca, ¿recuerdas? Pero cuando estaban acampando, todo giraba, todo tenía que ver con un centro, y ese centro era la tienda de campaña de Dios mismo. Hermanos, ¿cómo nos va con esa tienda de campaña cuando se acaba el sábado? ¿Cómo te fue a ti el domingo, el lunes, el martes con esa tienda de campaña? Lo primero que saliste a ver el día lunes fue esa tienda de campaña, hablando de la relación con Dios, hablando de su presencia en tu vida y en tu hogar. No, es que yo vivo del otro lado, vivo acá con Benjamín. Bueno, es que Benjamín cuando salía también veía como centro el santuario. ¿Cómo te ha ido con el asunto de tu fidelidad a Dios, con el asunto de tu estudio de la Biblia, aunque no estás yendo tal vez regularmente a los templos o a tu templo, el acostumbrado templo al que asistías, pues? ¿Cómo te ha ido ahora en estos días que no has ido tan seguido o no has podido ir de plano ningún día al templo? ¿Cómo te ha ido? ¿Sigue siendo el santuario, la carpa de Dios, su tienda de campaña, sigue siendo igual de real en tu vida? ¿Sigue siendo el centro o ya se movió? Más bien ya la movimos. Nosotros movimos nuestra carpa y como que, no, yo ya veo ahora para acá y acá no se ve el santuario. La relación, hermanos. El santuario nos enseña que Dios quiere relacionarse con nosotros. Y a pesar de que no puede hacerlo cara a cara, en el caso del desierto, Él diseñó esta idea para que pudiera por lo menos manifestarse de una forma a su pueblo. A través de esa columna de fuego en las noches y de esa nube que los cubría en el día. O incluso de ese resplandor que estaba en el lugar santísimo, que obviamente no todos podían ver. Básicamente solo el sumo sacerdote medio lo veía el día de la expiación. Y digo medio porque tenía que entrar con una nube de incienso a ese lugar tan especial, tan sagrado. Pero allí estaba la presencia de Dios.
¿Qué tan cerca está la presencia de Dios de tu tienda de campaña llamada vida, llamado tu hogar, llamado tu familia? ¿Está cerquita, está en el centro? ¿O ya te quedó lejos, lejos, lejos? Mediante el santuario, Dios nos enseña que la salvación es como una relación que debe ser estrecha, constante, de todos los días. Si no, esa relación se estropea, se viene abajo, se rompe. Sí, porque eso pasó desde el principio. ¿Se acuerdan? La relación se rompió con Dios cuando el ser humano entra en pecado, pero hay una revisión de esa relación y entonces va a ser restaurada esa relación. ¿Está bien? La relación no va a permanecer rota para siempre, no tendría por qué permanecer rota. Pasa por una revisión, ya vamos a ver el santuario, aunque no tocaremos ese punto hoy, y después va a ser restaurada la relación para siempre. La relación con Dios será restaurada para siempre. El santuario y la salvación nos hablan de que Dios quiere relacionarse con nosotros. Pasemos al punto 3. Pasemos al punto 3. El punto 3 dice, mediante el santuario Dios nos enseña que la salvación es una obra ¿de qué tipo, hermanos? Completa. Dios no hace las cosas a medias. Mediante el santuario Dios nos enseña que la salvación es una obra completa. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9? Que es un versículo que resumiría perfectamente en el Nuevo Testamento lo que estamos diciendo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para, primera palabra en amarillo, ¿qué dice ahí? Perdonarnos y luego limpiarnos. Perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué separar estas dos palabras? Perdonar y limpiar. Porque la Biblia lo hace. No solamente aquí en Primera de Juan 1:9. También lo hace desde que se nos enseña el tema del santuario en Levítico. ¿Sí, hermanos? El trabajo de Dios en lo que respecta a salvarnos no es solamente una acción, es un proceso. Y un proceso normalmente tiene varios pasos. Si no, no sería un proceso, sería una acción. Un proceso lleva pasos. Y en el plan de Dios, descrito en el santuario y resumido en este caso en 1 de Juan 1:9, Dios a ese proceso llamado salvación le da por lo menos importancia a dos pasos: perdón y limpieza. Vamos a verlo. ¿Recuerdas que durante el año, cuando las personas llevaban sus animalitos, sus ofrendas sacrificiales al santuario? Bueno, pues ese animalito simbólicamente recibía los pecados, la culpa del pecador, y entonces era sacrificado. Bueno, durante el año los pecadores eran perdonados. Levítico 4:26, vamos a leerlo. Por favor, si tienes ahí tu Biblia, acompáñame a Levítico 4, versículo 26. Es importante que confirmemos que estamos diciendo algo que es bíblico. Levítico 4:26. Y quemará todo su cebo, está hablando de un sacrificio por el pecado, quemará todo su cebo sobre el altar, como el cebo del sacrificio de paz. Y así hará el sacerdote por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. ¿Qué tendrá? Perdón. No limpieza, perdón. De hecho, si tú buscas la palabra limpieza en Levítico, no va a aparecer por primera vez sino hasta el capítulo 11. Cuando está toda la información de los sacrificios, de los diferentes tipos de sacrificios, que el holocausto, el sacrificio de paz, sacrificio de culpa, sacrificio por el pecado, que si pecaba solamente una persona, que si pecaba el sacerdote, que si pecaba toda la congregación, todo eso está básicamente en los capítulos del 1 al 10. Del 1 al 10. Y en ningún versículo del 1 al 10 del Levítico se usa la palabra limpiar. Se usa la palabra perdonar. Es así, perdonar. Cuando una persona iba al santuario, era perdonado, pero no se enfatiza que era limpiado, porque apenas empezaba el proceso, hermanos. Apenas empezaba el proceso. Pero la siguiente parte del proceso era cuando llegaba el día de ¿qué? De la expiación. ¿Lo estás viendo ahí? Los pecadores en el día de la expiación ahora sí eran limpiados. Vamos a verificarlo. Levítico 16, versículo 30. Levítico 16, versículo 30. Porque en este día se os reconciliará para limpiaros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Aquí pasa semejante a lo de perdón. Ahora, en la segunda mitad del Levítico, no se usa la palabra perdón más que una vez, pero la palabra que sí va a estar apareciendo es la palabra limpieza o la acción de
limpiar. El día de la expiación, el énfasis ya no estaba en el perdón, porque eso tenía que haber pasado durante el año. El día de la expiación, el énfasis estaba en la limpieza, en la limpieza. Por eso es que había dos machos cabríos y uno de ellos, de acuerdo a las suertes, era dedicado a representar a Azazel, al enemigo. Y sobre ese macho cabrío que no era sacrificado, porque entonces hubiera significado también perdón de pecados o algo parecido, ese macho cabrío no era sacrificado, sino que el sumo sacerdote simbólicamente limpiaba el santuario de todos los pecados acumulados, de todos los registros acumulados, ponía esos pecados sobre el macho cabrío, ¿y qué pasaba con el macho cabrío? Era llevado a perderse al desierto, que muriera ya en el desierto, es decir, que se llevara el pecado con él y juntos desaparecieran el pecado y el originador, en este caso, del pecado. Lo cual va a pasar también al final del tiempo. Cuando el enemigo sea destruido, responsable por todos los pecados que ha generado durante la historia humana. El proceso es perdón y limpieza. Los dos son indispensables, porque sin esta limpieza no podremos entrar al reino de los cielos. Pero nadie podrá ser limpio si primero no fue perdonado. Y si solamente somos perdonados, pero no somos limpiados, pues otra vez el proceso queda cortado, queda trunco, queda a medias. Y Dios no hace las cosas a medias. La mayoría de los cristianos hoy en día, gente muy sincera y que también estudia la Biblia, muchos de ellos solamente se quedan en esta primera parte. Por eso no les llama la atención, no entienden o incluso rechazan el tema del día de la expiación, el juicio investigador. ¿Por qué? Porque para ellos no es necesario llegar a este punto. A ellos les basta con estar en este punto. Así lo han entendido ellos, así les enseñan en sus iglesias. Pero el Dios de Levítico, que es el mismo Dios de Apocalipsis, de los Evangelios, el Dios de Hebreos, el Dios del santuario, Él te dice que Él te perdona para limpiarte. Y que si te limpia, es porque también ya te perdonó. Es un proceso. Por supuesto que todos los días, de alguna forma, estamos siendo limpiados, se lo estamos permitiendo al Espíritu Santo, ¿verdad? De alguna forma ese proceso ya inició. Pero por separarlo como tiempos en la ilustración del santuario, encontramos un proceso, paso 1, paso 2. Perdón, limpieza. ¿Qué les parece, hermanos? Por eso, nosotros creemos que esta historia debe seguirse contando a través de nuestra propia vida. Recordemos un poquito más de la historia, o regresemos un poco a la historia. Sí, aceptar a Cristo y su perdón es correcto, es el primer paso, pero tenemos que iniciar el proceso de ¿qué? De la limpieza. Por eso nos sumergen en agua, porque el agua significa lavarnos. Pero una vez que nos lavamos, podemos volver a ensuciar. Por eso es que no es que nos vamos a bautizar todos los días, pero sí vamos a pedir que con la ayuda de estos elementos del lugar santo, ese proceso de santificación se vaya dando en nuestra vida. Y entonces un día se diga, lo que dice el texto, ¿verdad? ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. ¿Y podremos entrar acá? Podremos entrar acá. Hermanos, ¿qué S te gusta más? ¿La S de santuario o la S de salvación? Estas dos S no tienen nada que ver con gente que mató, que destruyó, que hizo daño a los demás. Estas dos tienen que ver con todo lo contrario. Con un Dios que te salva, un Dios que te ama, que quiere relacionarse contigo. Un Dios que quiere hacer un proceso completo contigo, perdonarte y limpiarte. Pero sobre todo un Dios que quiere que sigas contando una historia que Él ya empezó a través de Jesucristo y que ahora tú y yo tenemos que continuar con nuestra propia vida aceptando los méritos preciosos y la dirección de Cristo en nuestra vida. Hermanos, que por la gracia de Dios, el santuario y la salvación sigan siendo igual de reales y de importantes en cada una de nuestras experiencias o de nuestra experiencia cristiana y que Dios les bendiga. Gracias, pastor.